Desde hoy se puede pedir cita para hacer la declaración de la renta de forma presencial en las oficinas de la agencia tributaria. El organismo prevé que se realizarán en Aragón 730.000 declaraciones. Hasta hoy se han presentado 360.000, de las que 2/3 han sido a devolver. El 30 de junio acaba el plazo para presentar la declaración y cada vez son más los aragoneses que necesitan ayuda para hacerla. Prueba de ello es que esta campaña las gestorías están atendiendo un 20% más de clientes, según el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Con su presidenta, María Teresa Gómez, vamos a intentar despejar algunas de las dudas más frecuentes. María Teresa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se explica, en primer lugar, que teniendo cada vez más medios para presentar esa declaración de la renta, sean más las personas que necesitan ayuda? Porque evidentemente no es lo mismo tener mucha facilidad en el instrumento para hacer la declaración que tener los conocimientos prácticos para poder realizarla. No solo es poner una X en un programa informático, sino saber lo que significa poner esa X en el programa informático. Y esas dudas es lo que muchas veces lleva al ciudadano a necesitar ayuda, y para eso estamos los gestores. Vamos paso a paso. Una de las novedades de esta campaña tiene que ver con las criptomonedas. ¿Cómo hay que declararlas? Las criptomonedas hay que declararlas como si fuera una compra-venta de acciones. Imaginaos acciones de Telefónica o acciones del Banco de Santander, ¿no? Todos tenemos muy claro que cuando compramos y vendemos tenemos obligación de declararlas. Hasta ahora existía obligación de declarar las criptomonedas, pero no teníamos una casilla propiamente dicha dentro de la declaración para incluirlas. Y estas criptomonedas también tenemos que declararlas aunque no las compramos y vendamos. Es como un patrimonio que nosotros tenemos, y hay que recalcar que en Aragón tenemos que hacer la declaración de patrimonio todos aquellos contribuyentes que tengan un patrimonio superior a 400.000 euros, sin contar la casa en la que vivimos. Entonces ahí también tenemos que consignarlas como un bien concreto y específico. Otra novedad tiene que ver con la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de nuestras viviendas. ¿Cuánto podemos deducirnos y cómo debemos acreditar esas obras? Pues mira, la posible deducción o el posible beneficio que podemos tener en nuestra declaración oscila entre un 20, un 40 o un 60% de lo que nos cuesten las obras, con límites que van desde 5.000 hasta 7.500 euros, pero hemos de tener en cuenta, y es algo que nos hemos encontrado en nuestros despachos y que queremos advertir de cara a este mes que queda pendiente todavía para poder hacer la declaración, y es que necesitamos acreditarlo, tenemos que justificarlo y tenemos que tener un certificado de eficiencia energética previo, anterior a las obras, y otro posterior, que es lo que nos va a asegurar que cumplimos con la necesidad de reducir ese consumo de energía o esa mejora de la eficiencia energética en nuestra vivienda. Muy importante, el certificado de eficiencia energética antes y después. Nos estamos encontrando en nuestras oficinas que mucha gente ha hecho las obras, tiene el certificado posterior, pero le falta el de antes. La letrita pequeña de la ley hay que cumplirla siempre. ¿Y dónde conseguimos este certificado? ¿Quién nos lo da? Ese certificado lo emiten los profesionales dedicados a ello, como pueden ser ingenieros, arquitectos, aparejadores. Ese certificado tiene que estar visado por la DGA y ahí vienen todas las características que tiene nuestra vivienda y la calificación. No es solo obligatorio para acreditar esa mejora de eficiencia energética, sino que ya era obligatorio cuando nosotros alquilamos un piso o cuando vamos a comprar y venderlo, ¿eh? Es un documento que ya existía, pero que ahora tiene y toma carta de naturaleza mucho mayor. Es más importante tenerlo en nuestro poder. Esto no es novedad, pero sigue generando dudas. Las herencias. Si hemos heredado un piso, por ejemplo, ¿tenemos obligación de declararlo a Hacienda? Ay, eso sí que es una consulta constante y permanente en nuestros despachos. Cuando nosotros recibimos una herencia, siempre tenemos que liquidar un impuesto, que es el impuesto de sucesiones. Ese impuesto puede estar exento porque el volumen de la herencia no necesite tener que pagar, pero sí que está sujeto a él, ¿no? Como ya hemos pagado sucesiones o hemos liquidado sucesiones, no tenemos que incluirlo en nuestra renta, salvo que tengamos una compraventa, es decir, yo heredo de mis padres una casa y ese mismo año, o a los 2 años o a los 3 años, la vendo. Ahí sí que tengo que tener en cuenta que esa herencia que he recibido
la tengo que contar como que ese bien ya es mío y luego lo transmito con un beneficio o una pérdida en función. Muchas personas cuando reciben esa vivienda no saben muy bien cómo les influye o cómo tienen que ponerlo en la declaración. Esa es una duda constante que sí que aparece en nuestros despachos con nuestros clientes. ¿Y qué ocurre con la declaración de la renta de una persona que ha fallecido? ¿Hay que hacerla? Si es así, ¿quién tiene que hacerla? Pues es muy importante controlar que esa declaración tengamos o no tengamos obligación de hacerla. ¿Quién adquiere la obligación? Los herederos. No quiere decir que porque hayamos fallecido o una persona haya fallecido tenga que dejar de cumplir con sus obligaciones. Cuando nosotros somos herederos de una persona, tenemos que heredar también esas obligaciones. ¿Qué supone en muchas ocasiones? Que cuando hacíamos la declaración conjunta con esa persona que había fallecido, porque era nuestro cónyuge, nuestro marido, nuestra mujer, normalmente podíamos hacerla conjunta o no. En ese caso hay que hacerla individual, pero permanece la obligación. Sí cumple los criterios como cuando estaba con nosotros, es decir, los 14.000 euros en caso de 2 pagadores, 22 en caso de uno, que no tenga ninguna compraventa, etcétera. Es decir, tenemos que considerar que esa persona es como que continuase viva para poder hacer la declaración y cerrar ya el ciclo completo. Y atención también a las ventas de segunda mano, por ejemplo, a través de Wallapop. ¿Cuándo estamos obligados a declarar? Bueno, ese es un tema que ha surgido durante los últimos meses, porque sí que ha habido un incremento de las ventas a través de estas plataformas de intermediación, como pueden ser Vinted, como puede ser Wallapop, donde podemos comprar o vender un jersey, y evidentemente eso no quiere decir que lo tengamos que incluir en declaración, porque realmente es un importe pequeño lo que nos va a afectar. Uh-huh. Pero sí que hay que mostrar especial atención en aquellas personas que lo hagan de forma habitual, porque puede constituir una actividad económica, ¿no? Alguien que pueda vender 10, 12, 15 coches, que ahora también se están anunciando en Wallapop, por ejemplo, en un mes, tiene un carácter económico que no una persona que vende el carrito del niño porque el niño ya se ha hecho mayor y ya no lo necesita, ¿no? Evidentemente, casi todas esas ventas generan pérdidas y Hacienda no va a venir detrás de nosotros, pero cuando tengamos una actividad continuada sí que hay que prestar atención, porque podemos incurrir en falta por no darnos de alta como actividad económica. ¿Y hay alguna cantidad límite en estas transacciones? No, ese es el gran problema. La norma no establece una cantidad mínima a partir de la cual tengamos obligación de declarar. Sí que existen unas obligaciones genéricas que tenemos que cumplir, tanto si la transacción, la operación es de pequeño importe como es grande, y es que cuando uno compra algo de segunda mano tiene que liquidar impuesto de transmisiones patrimoniales, que suele ser un 4%, a no ser que compremos ladrillo, es decir, compremos casas. Pero claro, el que vende tiene que pagar por un beneficio, lo tenga o no lo tenga. Tendríamos que guardar factura de compra, factura de venta. Bueno, es un poco complicado. Entonces, en la práctica, en realidad, cuando lo que compramos y vendemos es poquito, es pequeño, no recomendamos complicarnos mucho la vida. Ahora, cuando empieza a ser importes grandes, sí, hay que tenerlo documentado. María Teresa Gómez, le agradecemos mucho todas estas explicaciones. Que pase buena tarde. Muchas gracias.